Pero usted y yo debemos tener el espíritu de la tsunamita. Un espíritu, hermano, que no solamente lo invita y te venga a comer un día en su casa, sino un más allá, hermano, de velar, de hacer algo inusual, algo nuevo, diferente, para la comodidad del pastor, para la comodidad de su familia, de sus hijos, porque ellos, hermanos, son nuestra responsabilidad. Y vamos a dar cuenta el día de mañana por ellos. Amén. Ya se lo los invito a ver sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Amén. Ponemos de pie para reverenciar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todo? Amén. Gloria a Dios. Así leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. El título del mensaje en esta mañana es: la unción que honras es la que recibes. Amén. ¿Cómo se llama? La unción que honras es la que recibes. Grábaselo porque voy a seguir preguntando. Amén. Estamos en una escuela dominical. Amén. Vamos a manejar la Biblia. Amén. Y al que anote, esté muy atento. Amén. Antes de entrar en lo que es este tema o en este pasaje bíblico, quisiera resaltar un momento. ¿Qué es un pastor? Amén. Ahora, ¿quién me dice en esta mañana qué es un pastor? Aleluya. ¿Qué es un pastor, hermano? Es el que dirige la congregación. Amén. ¿Qué es un pastor? Gloria a Dios. ¿Qué es un pastor, hermano Jimena? El capacita. Lo oye y obedecen. Amén. Ahora, un pastor es un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Un pastor es un hombre o una mujer en algunos casos que son establecidos por Dios. No todos los pastores son puestos por Dios, es verdad, pero si hay un remanente fiel que está puesto, establecido por Dios. Amén. Y de eso que vamos a hablar. Un pastor es un representante del reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis, el Señor dice: háblale al ángel de la iglesia, háblale al pastor. O sea, delante de Dios es un mensajero. ¿Cuál es la función de un ángel? Es un mensajero, ¿verdad? Todo lo que oye en el reino de los cielos lo habla aquí en la tierra. Eso es lo que es un pastor. Eso es una de las cosas que es un pastor. Todo lo que el Señor le ministra, Él va y lo imparte al pueblo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Es un líder espiritual. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, como decía uno de los mensajes del hermano, que decía: Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Y es curioso. Pedro, ¿me amas? Y las 3 oportunidades después que él le respondió, le dijo: apacienta mi oveja. Mira, hermano, hay que amar a Dios para apacentar un pueblo. Hay que amar a Dios, hermano, para estar al frente de una obra. ¿Sabe por qué? Porque lidiar con un pueblo no es fácil. Y más adelante lo vamos a seguir desglosando. Amén. Ahora, un pastor, hermano, en el libro de Salmos, capítulo 23 en adelante, si usted estudia, analiza ese salmo, dice, tiene varias características que habla el mismo
rey David de un pastor, porque él fue un pastor. Y una de esas características es que un pastor da descanso, aleluya, y a su nombre. Un pastor da una nutrición espiritual. ¿Y cómo es eso? Porque usted se le acerca a sus pastores en momentos difíciles. Porque usted se le acerca buscando una oración o una palabra. Porque él es su pastor y a su nombre. Un pastor es una guía espiritual, como decía el hermano. Un pastor es dice la palabra en ese pasaje bíblico, dice, confortará mi alma. Ahora, ¿qué es confortar? Anima, consuela, aleluya, alienta. Ese es el trabajo de un pastor. Y a su nombre. Mira, hermano, una persona que te aliente, aleluya, no la puedes comprar. No le puedes pagar. Uno le puede pagar en esta vida a muchas personas para trabajar, para hacer cualquier tipo de trabajo, pero no le puedes pagar a una persona para que te aliente, porque no puedes pagar el amor, ¿verdad que no? Mira, hermano, eso no tiene precio. No tiene precio el trabajo de un pastor y a su nombre. Por eso es que es algo tan preciado para Dios. Gloria al que vive. Dice aquí, también habla de la vara en ese pasaje bíblico. ¿Qué es la vara? La vara protege de depredadores y a su nombre. La vara corrige comportamiento y a su nombre. Gloria al que vive. También habla del cayado. El cayado, rescatar ovejas que se desvían o caen. Ese es el trabajo de un pastor. Cuando una oveja, una persona se está desviando, ¿qué hace? Busca la manera de direccionarla, de rescatarla. La Biblia habla de que hubo un pastor que dejó las 99 y fue con la que le faltaba. Ese es el corazón de un pastor. David fue elegido y una de las características que tenía, se le podría decir así, este hombre llamado David, era que tenía un corazón semejante al de Dios. Todo pastor establecido por Dios, todo hombre puesto por Dios, tiene que tener un corazón semejante a Dios. Tiene que tener un corazón, hermano, apasionado por Dios. Un corazón, hermano, lleno de ese amor de Dios y a su nombre. Gloria al que vive. La palabra de Dios dice en Mateo 9:36, alguien que lo lea, por favor, esta mañana. Gloria a Dios para siempre. Mateo 9:36. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo vio a la multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Usted y yo somos privilegiados porque tenemos un pastor. Porque usted y yo no estamos ni desamparados, aleluya, gloria al Señor, ni dispersados. Amén. También dice una parte que el Señor Jesucristo dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que una de las cosas que buscan nuestro adversario, el enemigo, que el Señor lo reprenda, es herir al pastor y a su nombre. Por eso es que usted y yo tenemos que ser, hermano, tener ese discernimiento de entender, hermano, el valor de un pastor, el valor de nuestro pastor y de todo aquel que es puesto por Dios. ¿Por qué? Porque es una persona, hermano, es un sujeto, hermano, que va a ser siempre atacado por el enemigo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos dispersados. Porque la consecuencia no solamente va a ser para él, sino para usted y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Denle un aplauso a él. Dice en el primer versículo: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Había una mujer importante. Y me llama la atención porque en aquellos tiempos, la cultura, la mujer no valía mucho. La mujer, según la cultura, solamente era para tener hijos y atender al esposo y a los hijos. Eso era todo la mujer. Pero me llama la atención porque dice la palabra que es una mujer importante. Se cree que esta mujer tenía posesiones y ciertamente por sus obras, por sus frutos, aleluya, demuestra eso, que una mujer que tenía dinero, una mujer, aleluya, reconocida por los reyes, reconocida por el presidente. Imagínense usted gloria al Señor, la jerarquía, pero no era la palabra, gloria al Señor. Amén, gracias hermano. La jerarquía que tenía esta mujer, usted y yo no conocemos a Cristo. Y así está. Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Que esta mujer tenía, hermano, un contacto con los importantes en el país. Usted está entendiendo, una mujer importante y a su nombre. Pero dice la palabra del Señor que
que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer, porque era insistente. Ahora esta mujer veía en aquel hombre que era un hombre de Dios. Ella veía que era un profeta, aleluya. Ella veía, aleluya, ella escuchaba los milagros y toda aquella obra que hacía el Señor. Gloria al Señor. Pero en el siguiente versículo vemos algo más profundo. Y dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, escuche bien, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa el varón de Dios. ¿Qué pasó aquí? Gloria al Señor. Esta mujer pudo entender a profundidad, aleluya, que no solamente externamente era un varón de Dios, sino íntimamente. Por su fruto lo conoceréis. Ella entendió a través del fruto de este hombre quién era este hombre y a su nombre. Ella le fue revelado quién era él, aleluya. Y aún más allá en lo profundo, hermano, se le reveló lo que es la honra a un hombre de Dios. Hablamos muchas veces de honra a Dios, de honra a los padres, lo dice literal la palabra. Pero si estudiamos la palabra, tampoco no dice literal que honremos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, ¿verdad que sí? O en este caso al pastor como tal. Pero vemos aquí una mujer que se le fue revelado la honra al hombre de Dios. Mira, hermano, la honra tiene que ser revelada. Aleluya. La honra al Señor se nos revela en nuestra vida y a su nombre. Hay muchas personas que no lo entienden, muchas personas que se bloquean, simplemente se cierran y dicen no, aleluya. Si esto no le agradara tanto a Dios, hermano, el diablo no lo atacará. Si esto no fuera de Dios, hermano, las personas no lo criticaran tanto y a su nombre. Gloria a Dios. Pero esto le agrada a Dios. La persona que honra al hombre, a la mujer de Dios, el que se esfuerza por trabajar en la obra, el que se esfuerza por predicar a la palabra y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, ¿qué es la honra? Es valorar, estimar, respetar y prioridad, dar prioridad y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, entre la honra entra lo que es la prioridad, el respeto, entre otras, ¿verdad que sí? Pero la prioridad, ¿cuántas veces damos prioridad al hombre de Dios y a su nombre? Mire, el reino de los cielos tiene un principio, y el principio es la honra, el respeto, la gratitud. Gloria al que vive y reina. Dice aquí, la raíz etimológica de la honra en hebreo es escabó, la misma que se utiliza para hablar de la honra pesada. En griego, daim, darle el valor y apreciación a alguien y a su nombre. Darle el valor que merece esa persona. ¿Cuánto valoran, estiman a su pastor? A la esposa del pastor, a sus hijos y a su nombre. Ahora, la honra no es manipulación. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos se utiliza mucho la manipulación. Dame tu carro y Dios te bendecirá. Muchas personas, aleluya, falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores, dicen, Dios quiere que me des para él bendecirme. Eso es mentira. La manipulación entra en eso. Dios no manipula. La honra, hermano, es algo que nace voluntario en la persona y él es el ejemplo, es la diferencia que usted tiene que entender. Un hombre, una mujer que le diga que pida, aleluya, eso no es de Dios. Porque el hombre y la mujer de Dios no andan pidiendo. Eliseo no andaba pidiendo, y a su nombre. Gloria al que vive y reina, aleluya. Entonces la honra no es manipulación, sino es lo que el Señor te revela a tu vida para que tú voluntariamente lo hagas. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Aplaude al Eterno. Amén. Gloria al que vive y reina. Gloria a Dios para siempre. Ahora, déjeme decirle, la honra es una llave a su bendición, ¿sabe usted? Y más adelante lo vamos a ver. Yo no sabía, hermano. Cada vez el Señor nos revela más de su palabra, amén. Y leemos ese pasaje bíblico y tenemos años y cada día el Señor tiene algo nuevo, amén. Y a su nombre, gloria al que vive, amén. Ahora, reconocer, no, dice aquí, honrar a quienes trabajan por ti. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Vamos a leer, amén. Gloria a Dios para siempre. Honrar a quienes trabajan por ti. 5:12. Gloria a Dios para siempre.
aquí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora, lo primero que dice, reconozcáis, reconocer. Ahora, reconocer no solamente es aplaudir, amén, es traer un presente, que está bien, dar algo, amén, sino aún más allá, orar por aquellos, es cuidarlos y a su nombre, es estar presente para ellos. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? Entender y reconocer, hermano, la labor que en cada enseñanza que nos dan, en cada consejo, en cada oración de madrugada, amén. Cuando usted y yo muchas veces estamos durmiendo, el pastor, aleluya, está postrado, orando, clamando, gimiendo, llorando por usted y por mí. ¿Sabe por qué? Porque si en lo secular un pastor pasa la noche en vela velando el rebaño, el espiritual no. Porque es un trabajo espiritual, amén. Es un trabajo del Señor. Él no le trabaja al hombre, él trabaja al Todopoderoso. Amén. Y a su nombre. Dice aquí, gloria al Señor. Y sigue diciendo, y os, en el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que los tengáis en mucha estima y mucho valor. Aleluya. Y sigue diciendo, tened paz entre vosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay algo tan bonito, hermano. Una de las cosas más bonitas es que el pueblo permanezca en paz. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos paz entre nosotros, podemos brindarle paz a nuestro pastor. Una de las cosas que decía el hermano Alexander en su prédica era, ¿verdad que sí? Que no estemos peleando los unos a los otros. ¿Sabe que aturde a un padre, a una madre, que sus hijos peleen, verdad que sí? Por eso que no está bien que entre nosotros muchas veces hay diferencia, porque eso le causa daño a él y a su nombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? 2. La obediencia. Decía la hermana ayer, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Y es verdad, hermano, ¿qué estableció el Señor desde el principio de la humanidad? La obediencia. ¿Qué buscó atacar al enemigo? La obediencia de Adán y Eva, ¿verdad que sí? Mira, hermano, nuestros hijos pueden hacer muchas cosas, pero si no son obedientes, hermano, la obediencia es lo que a nosotros nos da alegría, ¿verdad que sí? Como padres. ¿Cuánto más al Padre y cuánto más a nuestro Cristo? Dice aquí, Hebreos 13:17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, dice aquí, obediencia. La obediencia es cumplir con una orden, una instrucción, un acto de directrices, ¿verdad que sí? Pero aquí no solamente habla de obediencia, sino también habla de sujetaos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que obedecen pero no se someten. Y a su nombre. ¿Sabe? La sumisión implica una actitud de reconocimiento, de aceptación a la autoridad, acompañada de una disposición a ceder el control. ¿Amén? Es una postura o estado mental que acepta la autoridad y guía de otra persona. Es reconocer esa autoridad. Y a su nombre. ¿Cuándo estamos entendiendo? O sea que hay una gran diferencia entre ser obediente y sujetarnos. ¿Amén? Es no solamente obedecer a lo que Él nos dice, sino sujetarnos en entender que Él es la autoridad. Porque a veces hay muchos creyentes que se creen más sabios que el pastor, que se creen que tienen mejor visión. No, es porque Él les da la visión. Porque las cosas no son así como yo digo. Déjeme decirle algo, hermano. Nuestra opinión delante de Dios no vale nada. Aunque nosotros creamos, amén, que muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. A veces creemos que el pastor, el líder o los líderes hacen las cosas porque sí. No, hermano. El líder principal, poniendo el ejemplo del pastor, antes de hacer algo, él clama al Señor, él le ora al Señor. Y si a nosotros no nos parece, eso no quiere decir que Dios esté en el asunto, amén. Nuestra opinión delante de Dios no vale nada. Mientras algo, lo que se haga, esté bajo la voluntad de Dios, nuestra opinión no vale nada. Tenemos que entender en esto que no seamos sabios en nuestra propia opinión, amén, sino reconocer, someternos a lo que se establece en este lugar, a lo que se diga, a lo que se haga y a su nombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Gloria al que vive y reina, amén. Entonces esa es la sumisión y sujetarnos, amén.
No solamente obedecerlo, porque a veces obedecemos al pastor, nos dice algo así, amén, yo voy a hacerlo. Pero no reconocemos que Él es la autoridad, que Él es la cabeza, que Él es el ángel, amén, que Él es el puesto por Dios. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que hacen cuando ellos lo establecen, los que son puestos por Dios, es que lo ungen, ¿verdad? Que oran por Él. ¿Cuántos se acuerdan del ungimiento del pastor? Amén, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Y ahí el Señor derrama, hermano, una revestidura como la que puso en Aarón, hermano, espiritual, una visión diferente a la suya y la mía, hermano. Una oveja no tiene la visión que un pastor, jamás. Aunque creamos que nosotros somos más sabios que él, no. Ya llegará el momento que usted será pastor, que usted será esposo de un pastor y Dios le dará esa visión. Pero mientras tanto, el que está aquí es Él y a su nombre. No es usted y no somos yo. Amén. Y es algo que hay que respetar y para eso obedecer, pero también sujetarnos a eso. Que la visión de Él jamás será mínima, la de nosotros será más que la de Él, amén. Sino al contrario, la visión que Dios le ha dado a Él es mayor que la de nosotros, porque hay una unción espiritual. Acordémonos que el verdadero mundo es el espiritual y Él trabaja en lo espiritual y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, velan por vuestras almas. Ya lo había dicho. Ellos velan, hermano, en espiritual. Los hombres, las mujeres de Dios velan, hermano, por el rebaño. Ellos trabajan diligentemente en lo espiritual, porque ellos no le trabajan al hombre, ellos no le trabajan a usted ni a mí, ellos le trabajan al Todopoderoso. Ellos le trabajan al dueño de la obra, amén. Y sigue diciendo, como quienes han de dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque ellos le van a dar cuenta a Dios. Ellos le van a dar cuenta a Dios por este rebaño. Cada pastor le va a dar cuenta a Dios. Y nuestro pastor le va a dar cuenta a su tiempo. Pero ¿sabe algo? Usted y yo también vamos a dar cuenta por el Jesús. Y a su nombre. Dice la poderosa palabra del Señor, y me lo confirmamos con uno de los mensajes, que el Señor en aquel día dirá, venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y ellos dirán, ¿en qué momento? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, al necesitado allá afuera, pero también al líder, también a nuestro pastor, también a esos líderes, a esos hombres, a esas mujeres que trabajan diligentemente por predicar la palabra de Dios. Por eso no podemos hacernos los ciegos, los tontos, la vista gorda, amén. Y a su nombre. Nosotros también vamos a dar cuenta, hermanos, con nuestras acciones. ¿Cuáles son nuestras acciones hacia nuestro pastor? Y a su nombre. ¿Está usted honrando a su pastor? Estamos honrando la unción. ¿Qué unción está honrando usted? Y sigue diciendo, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, ¿por qué no es provechoso? Hay alguno que me puede decir, ¿por qué esto no es provechoso? Que lo vaya a dar con quejándose. Que lo ore quejándose de este pueblo. Que lo ore con lágrimas en sus ojos por la desobediencia y rebeldía de nosotros. ¿Por qué? Alguien que me diga en esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno presenta que delante de Dios es porque hay puntos que no son positivos en una persona, puntos que son negativos en la persona, y hablando de lo espiritual, no es beneficioso a nivel espiritual, sino por el contrario, que hay problema a la congregación. Amén. Consecuencia de la congregación. Ahora un ejemplo sencillo. Moisés. Dice la palabra del Señor que Moisés era el hombre más manso de la tierra, ¿verdad que sí? Y fue, hermano, elegido por líder de una gran, hermano, multitud, mi hermano. Ahora, ¿pero qué pasó con Moisés? Llegó un punto, hermano, donde Moisés se cansó. Decía el hermano que, dice la palabra, que Moisés hubo un momento que intercedió por el pueblo, que el Señor se hartó del pueblo. Primero se hartó Dios que Moisés. Y Moisés clamó e intercedió por el pueblo. Pero más adelante dice la palabra que él falló, desobedeció a Dios. Golpeó la roca, todos conocemos la historia. Ahora, ¿pero por qué la golpeó? Aleluya. Porque ella tenía un cansancio espiritual, un cansancio físico, emocional, de un pueblo rebelde, hermano. Y así hay muchos pastores, hermano, que están así, hermano, a causa del pueblo del Señor. De un pueblo rebelde, un pueblo que no obedece, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora dice la palabra que él no entró, ¿verdad? Porque golpeó la roca, porque desobedeció, porque se llenó de ira, porque golpeó, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué también dice la palabra? Que ese pueblo tampoco entró. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que si nuestro pastor, aleluya,
obtiene ese tipo, hermano, de consecuencias espirituales, de no alcanzar bendiciones y promesas, usted y yo tampoco lo vamos a hacer. ¿Estamos entendiendo? Yo no sé cuántos están entendiendo en esta mañana. Entonces nosotros debemos, hermano, tenemos la responsabilidad de velar por ellos. Nosotros somos la responsabilidad de ellos, ¿verdad? De esa familia pastoral. Pero ellos son nuestra responsabilidad. Nosotros debemos velar, como decía la hermana, por ellos. Nosotros debemos velar por el bienestar de ellos, porque si ellos están bien, nosotros también vamos a estar bien. Amén. Pero si ellos están mal, nosotros también nos vamos a alcanzar ese mal. Y a su nombre. Y a su nombre. Apláudele. Volvemos a la historia, amén. Dice en el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Ahora, me llama la atención que esta mujer, hermano, era una mujer obediente y sujeta a su esposo. Eso es algo que tenemos que resaltarlo, hermano. Esta mujer, hermano, no solamente buscaba, hermano, de bendecir al hombre de Dios. Más allá, hermano, era una mujer obediente y sujeta a su esposo. Ella, antes de hacer algo, ella fue a su esposo. Ella le consultó a su esposo, reconociendo la autoridad. Amén. Y me llama la atención porque ella dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Ahora, ¿cuántos ruegan por su pastor? ¿Cuántos claman al Eterno por su pastor? ¿Cuántos claman para que sea Dios el que bendiga a su pastor? ¿Cuántos claman para hacer algo nuevo para su pastor? Porque ella estaba rogando, pero para hacer algo para su pastor. ¿Cuántos claman, ruegan y le piden a Dios que lo ayude para poder tener la aprobación de hacer una bendición a su pastor? Porque esto lo estoy llevando a lo espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? Sigue diciendo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a vosotros se quede en Él. Gloria al que vive. Dice aquí: dijo a su marido, aleluya, a la tsunamita se le había revelado esto, amén. A la tsunamita, hermano, en ese momento se le reveló que ya no era solamente darle el plato de comida cuando Él pasaba, amén, porque en los primeros versículos dice que ella rogaba insistentemente a que Él pasara a comer, ¿verdad que sí? Pero ya aquí ella vio una necesidad mayor y asumió. Ella sabía y entendía que ese era un hombre de Dios y necesitaba descansar. Ese hombre siempre pasaba por ahí, hermano, y era pie, aunque entonces no había carro, amén. Eran burros, hermano, eran trayectos. Era un hombre que trabajaba diligentemente a Dios y no tenía, hermano, una economía como cualquier otra persona. No tenía un trabajo secular como nuestro pastor, no tiene un trabajo secular. Y es que los pastores puestos por Dios no deberían trabajar, hermano, porque ellos le trabajan a Dios, amén. Y un trabajo secular, hermano, puede, hermano, afectar, aleluya, en lo espiritual. No es conveniente. Como lo decía el hermano Osvaldo, da una poderosa explicación en las primicias. Y es verdad, porque son personas, hermano, los sacerdotes, la gente que trabajaba así en el tiempo antiguo, dice la palabra que no tenían heredad, hermano. Eran personas, hermano, que estaban simplemente obedeciendo a la voz de Dios. Y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Ahora, la honra es una revelación, ¿verdad? Como había dicho, pero no todos, hermano, no todos la aceptan. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice aquí: buscó suplir una necesidad al hombre de Dios, dándole comodidad estable. Hizo algo diferente e inusual. Gloria al Señor. Mira, hermano, me llama la atención porque esta mujer primero lo invitó a comer y luego conoció a un paso más adelante, a más íntimamente a aquel hombre. A medida que fue compartiendo con él en cada cena, en cada comida, pudo ver que lo que había en Eliseo era algo muy valioso. Y pudo entender y se le pudo revelar lo que es la honra a un hombre de Dios. Y esta mujer comenzó a tener ese sentir, porque es Dios que pone el sentir, déjeme decir. Él no le dijo que le hiciera nada. En la mente de Eliseo no estaba a pedir nada. Simplemente ella tuvo la iniciativa. Amén. Así que cuando usted tenga una iniciativa, un deseo, un anhelo de hacer algo para el hombre de Dios, déjeme decirle que es Dios. No cierre su corazón. Amén. Y dice la palabra del Señor que ella, hermano, vio que había una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Que este hombre caminaba y no tenía un descanso. Él necesitaba un descanso. Usted y yo debemos volar por el descanso de nuestro pastor. Y ella no solamente, ella pudo haber dicho, como en mi casa es grande, vente, dejo un pedacito de la sala.
duerme ahí en el mueble. Lo pudo haber hecho, ¿verdad que sí? Pero ella no hizo eso. Ella sabía que se merecía algo, hermano, digno. Un pastor, nuestro pastor, merece cosas dignas. Hermano, no retazos, amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Cosas dignas, hermano, bendiciones dignas. Gloria al que vive y reina, aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra que dijo, hagamos un aposento de 4 paredes, pequeño, pero que tenga cama. Ahora yo lo puedo ver, hermano, que duerma ahí. No, hermano, una bendición completa, hermano. Que tenga cama para dormir. En lo espiritual, hermano, nosotros debemos, hermano, velar porque nuestros pastores tengan un descanso espiritual, emocional y a su nombre. Un descanso físico, amén. Recuerden, el año pasado comentaba esto, que hay una estadística, hermanos, que la mayoría de los pastores mueren por infarto. ¿Saben por qué? Por las cargas que tienen, hermano. Consideremos a los pastores, no solamente el que nosotros tenemos, sino todo aquel, hermano, y a su nombre. Tengamos empatía, hermano. Gloria al que vive y reina. Y dice la palabra que esta mujer le puso mesa, silla y un candelero para que alumbrara. ¿Sabe para qué? Para que él siguiera escribiendo sus cartas. Mira, hermano, ella se enfocó en todo, hermano, lo que él necesitaba. Usted y yo debemos enfocarnos sobre todo lo que ellos necesitan. Esta actividad, hermano, me parece de bendición, me parece sabia, prudente, que todos los años se haga del concilio. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos recuerda el valor de nuestro pastor y al mismo tiempo ahí aprovechamos de bendecirlos a ellos, de suplir esa necesidad. ¿Y cuál debe ser nuestra visión como la de esta mujer? Una visión aún más allá, a profundidad, lo que necesita nuestro pastor. De estar presente y no porque él tiene una moto y un carro, no, hermano, eso no es todo. Solo Dios sabe la necesidad de su pastor. Solo Dios sabe la necesidad de su esposa, de sus hijos, hermano. ¿Sabe qué es fuerte en estos tiempos, hermano? Mantener una familia. Es fuerte, hermano. Imagínense un hombre que vive, hermano, de lo que Dios le presenta. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que eso es fácil? Gloria al Señor, que Dios tenga misericordia. Pero usted y yo debemos tener el espíritu de la tsunamita. Un espíritu, hermano, que no solamente lo invite insistentemente a comer un día a su casa, sino aún más allá, hermano, de velar, de hacer algo inusual, algo nuevo, diferente, para la comodidad del pastor, para la comodidad de su familia, de sus hijos, porque ellos, hermanos, son nuestra responsabilidad. Y vamos a dar cuenta el día de mañana por ellos, amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pidiendo un aplauso. ¿Sabe algo, hermano? Abraham, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela, ¿no? Lo decía anoche el hermano. ¿Sabe qué es difícil eso? Difícil dejarlo todo, hermano, dejar su familia, dejarlo todo. Y quiero resaltar algo y que el pastor me corrija. En una oportunidad dijo que él está viviendo bien un trabajo que tenía, ¿cierto o no, pastor? Y ahí fue cuando el Señor lo llama al ministerio, a dejarlo todo. Y el Señor lo estaba prosperando. Imagínese usted, hermano Gustavo, que el Señor le diga, deje el empanadón, deje todo y váyase con tu esposa a otro lugar a vivir del Evangelio. Imagínese usted eso. Al hermano Ubaldo, aleluya, no lo veo, aleluya. Pero que deje el puesto allá de tomate y que se vaya con su familia a vivir del Evangelio. Hermano, ¿usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que es fácil dejar la familia? Yo no sé cuántos han notado, pero cuando vienen los papás de la hermana Carolina, lo alegre que ella se ve. ¿Usted cree que eso es fácil? Está lejos de los padres. Hermano, hay que tener empatía. Hay que poner en el lugar de esas personas. Entender que ellos tienen necesidad y que nosotros somos los responsables por eso. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios para siempre. Mira, hermano, Abraham. Y pueden buscar en el libro de Génesis capítulo 18. Abraham, hermano, se le reveló, hermano, lo que es la honra a los hombres de Dios. En ese pasaje bíblico, hermano, habla de que el mismo Señor, Jehová, se le presentó a Abraham. Pero ¿sabe cómo se le presentó? A través de 3 hombres, de 3 varones, dice la palabra. Pero Abraham pudo ver y entender que esos varones, hermano, eran diferentes, eran hombres de Dios. Y dice la palabra que él fue insistente, igual, hermano, como esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque se le reveló la honra. Él fue insistente, vengan, tomen agua y lávense los pies, porque en aquel entonces la cultura era así. Amén, había mucha tierra. Siempre eso era parte de la cultura, lavar los pies. Pero esperen un momento, le decía, esperen, no se vayan. Usted analiza esa historia y dice, no se vaya, esperen que les voy a hacer algo de comer, una comida diferente. Fui y le dijo a la esposa, haz esto, haz lo otro, aleluya. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Dice o no lo dice?
Pero ¿sabe qué me llama la atención más abajo? Que después de eso el Señor le dio la promesa de un hijo. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que, aleluya, si él lo hubiese dejado ir, quizás la promesa nunca hubiese llegado. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Aplaudan al Eterno, aleluya. Eso es poderoso, aleluya. Necesitamos, hermano, tener la revelación de la honra. Necesitamos aplicarla. Amén. Para que alcancemos esa promesa. Gloria al que vive y reina. Dice aquí: ¿quién deja todo por obedecer? Amén. Soportar a un pueblo que no te valore. Aleluya. ¿Quién lo deja todo? Aleluya. Como le decía el hermano, por irse a un lugar donde no vas a ser valorado. ¿Usted sería capaz, hermano Gustavo? Aleluya. Dejar los pastelitos, aleluya, por irse a un pueblo, si es posible, rebelde, que no lo valore, que no le el valor y no vean el esfuerzo de su trabajo. Hermano, hay que ponernos en ese lugar. El dejarlo todo. Amén. Cuando su esposa tiene sus necesidades, como toda mujer, aleluya, y le dice a él: necesito esto, y él: hay que esperar en Dios. ¿Usted cree que eso es fácil, hermano? Tengamos empatía, hermano, por ese pastor. Tengamos empatía de todo hombre y mujer puesto por Dios, amén, que vive del Evangelio, que viven, hermano, de este trabajo, porque no es cualquier cosa, hermano. Ellos viven simplemente por la fe. Pero usted y yo, hermano, somos los responsables de ellos. Amén. Somos responsables de velar por ellos. Gloria al que vive y reina. Dice aquí, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Amén. Que alguien lo lea, por favor. Gloria a Dios para siempre. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, perdón. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Dignos de doble honor. Tienen que ser dignos, hermano, de doble honor. Y a su nombre. Lo que hemos hablado. Reconocer, hermano, la familia pastoral. Gloria al que vive y reina. En la historia que estamos leyendo, en el versículo 10, sigue diciendo, gloria a Dios, perdón, en el 11. Y aconteció que un día, gloria a Dios para siempre. Perdón, el 11. Y allí durmió. Amén. Ahora, una vez que la mujer cumple el propósito, cumple lo que el Señor le había puesto en su corazón, porque eso lo puso Dios, eso no lo puso el hombre. Es Dios que nos pone el querer como el hacer. Es Dios que le pone un sentir. Amén. Y esto no estaba en el mensaje, pero me recuerdo una oportunidad que el pastor dijo que él le hacía falta sal. Aleluya. ¿Quién regala sal, hermano? Eso da pena, ¿verdad? Y él dice que una hermana llegó y le trajo sal. Lo dijo, él lo dijo. Y él le hacía falta la sal. Ahora, ¿quién puso el sentir a la mujer? Quizás esa hermana no tenía, pero dijo, voy a llevar la sal. Pero es Dios. Usted tiene que entender que lo que Dios le pone en su corazón para darle es lo que es Dios, amén. Porque esta obra es de Dios, amén. Y suplió la necesidad que nos presenta. Entonces, de esto debemos aprender, hermano, que es Dios el que pone el querer como el hacer. Y después que esta mujer logró aquel objetivo, hizo aquel esfuerzo, tuvo aquella dedicación, y lo dice el mismo Eliseo. Él vino y durmió. Él pudo habitar en aquel lugar. Él pudo disfrutar la bendición. Entonces, no solamente tener la iniciativa de hacer algo para bendecir al hombre de Dios, bendecir a la familia pastoral, bendecir a su esposo, a sus hijos, sino que ellos puedan disfrutar y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces dijo a Jesse, su criado, Eliseo dijo a su criado, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros. Mire, solícita, una persona atenta. Amén. Con todo este esmero, fue atenta y al mismo tiempo fue dedicada, se dedicó. Esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Y sigue diciendo, perdón, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ahora quiero parar aquí un momento. ¿Sabe por qué Eliseo dijo eso? Porque se cumple lo que dijo el pastor. Ella necesitaba recibir recompensa del profeta. Y por eso es que el mensaje, ¿cómo se llama el tema
este mensaje. Ya se le olvidó. Aleluya. Yo le dije que le iba a preguntar. Se llama la unción. Amén. Por la chuleta. Amén. Aleluya. La unción que honras es la que recibes. Ella honró al hombre de Dios. Y él sabía, hermano, que ella era merecedora de recibir la recompensa. Pero ¿sabe lo que dijo esta mujer? Y me llama la atención esto. Dice, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Sabe qué le dijo a ella? Yo no necesito de tu favor. Yo conozco al rey. Yo tengo cómo hacer. Yo no hice esto por esperar algo a cambio. Todo lo que hagamos, hermano, no lo hagamos por esperando algo a cambio. No hagamos esperando por un favor del hombre, de la familia pastoral. No. ¿Sabe por qué? Porque nuestra recompensa la da Dios. Amén. Ese es mi pensamiento correcto. Gloria a Dios. Usted y yo necesitamos el favor de Dios, no el favor del hombre. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le sirve al título del pastor. Pero el día que deja de ser el pastor, ahí es donde se va a saber quién fue realmente honesto y sincero. Amén. Entonces, debemos velar en eso para que el día que Él esté aquí, sigamos, aleluya, apreciando, amén, al varón de Dios. Aleluya, no al título, no le sirvamos al título, aleluya, sino, aleluya, con honestidad y sinceridad, con lealtad, hermano. Amén. Gloria al que vive y reina. Y ella le dijo, hermano, yo no necesito tu favor, yo no te hice eso por tu favor. Yo no te hice un bien, aleluya, esperando algo de ti, aleluya. Yo lo hice porque me preocupé por ti. Hagamos lo que hagamos por preocuparnos por el líder, aleluya, por la familia, aleluya, pastoral. No, aleluya, esperando recibir algo. Esperando, aleluya, que me promocione allá en el concilio, aleluya. Por poner un ejemplo. Esperando que me dé un título aquí adentro de la iglesia. No, mi hermano, eso lo da Dios. Y a su nombre. Recompensa del profeta, recibirá. Ese pasaje está en Mateo 10:41. Amén. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Y ya vamos para allá. Amén. Gloria al Señor. Eliseo sabía que era digna. Amén. ¿Quién puede leer el texto completo? Amén. Mateo 10:41. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa del profeta recibirá. Amén. El que recibe. Ahora, esta mujer no solamente lo recibió, esta mujer le hizo un aposento, cubrió una necesidad grande y profunda que el hombre de Dios necesitaba en medio de esos tiempos, en medio de un trabajo tan fuerte que Eliseo tenía, hermano. Eliseo tenía una escuela de profetas, imagínense ustedes. Eliseo, hermano, tenía, hermano, contacto directo con el presidente. Mire, Eliseo era un hombre, hermano, multifacético, hermano. Era un hombre, hermano, entregado al ministerio, que trabajaba arduamente. Imagínense si ahorita descansó con carro, con aviones. Imagínense en aquel entonces a pies. Pero ella vio la necesidad. Aleluya. Y no por conveniencia, ¿eh? No, hermano, con una doble intención, sino simplemente por suplir la necesidad. Amén. Gloria al que vive. También dice la palabra del Señor que todo el que le dé un vaso de agua fresca, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Fresca, dice, agua fresca. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa. Amén. Pero no es un vaso de agua, sino agua fresca, agua fría. ¿Sabe por qué? Porque se esmera en que esa persona sacie la sed. Tenemos que esmerarnos cuando damos algo que esa persona sacie esa sed. Amén. Esa necesidad. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Gloria al Señor. Mire, hermano, esta mujer se sintió, hermano, ofendida cuando él le dijo, ¿quieres que haga esto por ti? Mi hermano, yo soy importante. Yo tengo contacto con ellos. No, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo necesito. En ella había una necesidad. Y sigue diciendo, amén. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Mire, o sea, Eliseo se preocupó y dijo, ¿qué haremos con esta mujer? Es que ella es digna de la bendición. Dios sabe que somos dignos. Cuando trabajamos con esta solicitud y con este esmero, Dios sabe que somos dignos. Y dice la palabra que él se preguntó, ¿qué haremos? Y Jesse respondió, he aquí, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Ahora, Jesse no, porque quizás tenía una buena visión, quizás era porque un hombre canalizaba mucho, amén. No lo sabemos. Ahora, quiero
aclarar algo aquí, algo muy importante. Vamos a leer el versículo de la misma historia, el versículo 27, para aclarar algo muy importante. Versículo 27, amén. Dice, y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. ¿Y qué sigue diciendo? Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha Revelado. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ahora quiero aquí aclarar algo muy importante. Eliseo, mi hermano, el Señor no le reveló cuál era la necesidad de la mujer. Y más adelante en otro versículo dice que Dios no le reveló cuál era la circunstancia de esa mujer. Y usted dirá, ¿y por qué usted dice? ¿Sabe por qué lo digo? Porque Eliseo dice la palabra que Dios le revelaba lo que otros reyes querían, cuando querían atacar al pueblo de Dios. Dios le revelaba, era un profeta, hermano, era un nivel, hermano, de unción. Pero en este momento, hermano, siendo profeta, teniendo la unción de ese, Dios no le reveló la necesidad ni la situación de la persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Que usted y yo tenemos que dejar la niñería, la tontería, la inmadurez de decir, él no es de Dios, el hermano, la hermana no es de Dios, los líderes no son de Dios, el pastor no es de Dios, porque Dios no le revela mi situación, porque Dios no le revela mi necesidad. Déjeme decirle que usted y yo estamos equivocados cuando pensamos de esa manera, porque Dios no está obligado a revelarle al pastor, al líder, toda nuestra vida o nuestra necesidad. Amén. Dios habla y revela como Él quiere y como Él quiere. Amén. Aplauda al Eterno. Amén. Gloria al que vive y reina. Amén. Gloria a Dios. Así que tengamos en cuenta esto y no digamos, no, Él no es de Dios, porque Dios no le revela al pastor como yo estoy, como yo me siento. No, hermano, eso es una tontería, es una mentira del diablo. Dios hace y revela como Él quiere. Amén. Y eso no quiere decir que deja de ser un hombre de Dios. Amén. Gloria al que vive. Y aún así esta mujer no dudó del varón de Dios, aunque Dios no le reveló la necesidad. Pero más adelante dice, amén, que en el 15, y dijo entonces, llámala, y él la llamó, y le dijo, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Qué recibió esta mujer? Recompensa de Dios. Esta mujer, hermano, fue solícita y tuvo una visión y cubrir una necesidad que tenía el varón de Dios. Una necesidad, hermano, necesidades que ellos, hermano, no expresan, pero ella la pudo ver, amén, a través de la visión. Y se enfocó, se esforzó en hacer esto. Y más adelante recibió su recompensa. ¿Saben cuál fue la recompensa? Una necesidad, hermano. En esta mujer había una necesidad muy grande, y era que no tenía hijos. Y esa necesidad, con todo lo importante que ella era, con todo el dinero que ella tenía, no la podía suplir. Pero solo Dios tenía el poder para suplir esa necesidad. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mira, hermano, todo esto el Señor lo hizo en agradecimiento por la obra que ella hizo. Amén. Cuando nosotros, hermanos, hacemos este tipo de cosas, este tipo de actividades, cuando nosotros planeamos este tipo de proyectos para bendecir a la familia pastoral, un varón, una mujer de Dios, amén, los que vienen aquí a predicar, hermano, sepa y entienda que ahí no está la bendición, como decía el pastor, porque la bendición está en el dar. Amén. Mejor es dar que recibir. Amén. La bendición es para nosotros. Hay cosas, hermano, y déjeme decir esto, porque esto es espiritual, amén. Cuánto podrán percibir en esta mañana y creer. Hay cosas, hermano, que Dios te la va a dar. Cosas que por tu propia fuerza no has alcanzado. A causa del esmero que tú tienes hacia el hombre y hacia la mujer de Dios. Porque aquí hay gente, hermano, que se esmera, que se alegra cuando el hombre de Dios es bendecido, cuando su pastor es bendecido. Y déjeme decirle que usted va a tener recompensa de Dios. Por eso el tema en esta mañana, ¿sí? Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor que le da al pobre, a Jehová le presta, ¿verdad que sí? Y cuando habla de eso, no solamente el que está de afuera, sino el que tiene necesidad, adentro de la iglesia, a nuestro pastor, a esa gente, hermano, que pasa sus necesidades sin nadie la sabe. Aleluya. Recibirán recompensa de propiedad. ¿Cómo se llama el tema en esta mañana? Aleluya, la chuleta.
Gloria a Dios para siempre. La unción que honras es la que recibes. Amén. Recompensas de profeta. El que honra, el que, aleluya, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibe. Mira, hermano, hay algo que yo admiro, y lo digo ahorita públicamente, nada más se lo comento a la hermana Ari, que admiro del pastor, del otro pastor, y la sabiduría. ¿Qué sabiduría, hermano, para hablar, verdad? Que usted se le acerca con algo y siempre tiene una palabra. ¿Sabe por qué? Porque se llena continuamente, porque trabaja en ello. Y eso es algo que yo quiero, hermano. Yo no quiero otra cosa, yo quiero, Señor, dame esa sabiduría que tiene mi pastor. Yo no sé qué admira usted de su pastor, no sé, pero yo en lo particular eso admiro. Y quiero recibir eso, la sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, usted dirá, es que yo no sé cómo la mujer esa mujer tenía dinero, esa mujer podía hacer tantas cosas para Dios. Ya vamos a hablar de lo que no tiene. Vámonos al libro de 1 Reyes, capítulo 18. La viuda de Sarepta. Amén. Mi hermano, que para todos hay palabras, para el que tiene y para el que no tiene también. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, en esta historia habla, hermano, de una mujer que era viuda, amén, que tenía un hijo, amén. Pero en el primer versículo, si no recuerdo, el Señor le dice a Elías, vamos a ver. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te existe. Miren, dado orden quiere decir que Dios había puesto en el corazón de la viuda de decir al hombre de Dios. ¿Qué te quiere decir con eso? Que quizá usted y yo seamos como esta viuda, que no tenemos, hermano, que pasamos necesidades, que tenemos también nuestras luchas y necesidades. Pero aún así, el Señor nos dice por la palabra que seamos como esta viuda, hermano. Que nos preocupemos primero en darle al hombre de Dios. De darle a aquel, aleluya, el cual, hermano, es nuestra responsabilidad y el cual, hermano, trabaja para Dios. Amén. Porque usted y yo podemos tener una entrada, amén, secular, un trabajo secular, pero ellos no, amén. Y a su nombre. Y dice la palabra del Señor que Él le dijo, ve. Más abajo dice, en uno de los versículos dice que el mismo día le dijo, ve, pero hazme a mí primero. O sea, vemos que Él pidió, amén. Y muchas personas se excusarán y dicen, no, Elías pidió. Pero déjeme decirle que Elías no era un pidigüeño. Elías simplemente dio orden porque ya el Señor le había dado que a esa mujer lo iba a sustentar a él. Y él sabía que dándolo primero es donde iba a tener la bendición. Cuando nos preocupamos primero, aleluya, por la necesidad, aleluya, de ese líder, de ese hombre, de esa mujer de Dios, hermano, el Señor se va a encargar de las cosas. Y ya son. Porque dice la palabra del Señor que la harina no escaseó ni el aceite disminuyó. ¿A causa de qué? De la poderosa palabra de Dios y a causa de la obediencia de la mujer. Y a su nombre. O sea que no hay excusa, hermano. Si tenemos, si no tenemos, no hay excusa. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Hebreos 13, versículo 7. Amén. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y eficaz. Acordaos de ellos. Acordémonos de nuestros pastores. Amén. Acordémonos del hombre, ese hombre de Dios, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Amén. Veamos cuál ha sido su conducta. Usted y yo hemos visto el fruto de nuestro pastor. Usted y yo sabemos si es o no es hombre de Dios. Y con esto no quiero decir que no tenga errores, vaya, porque todos tenemos errores. Amén. Pero aún así el Señor lo eligió. Y si el Señor lo eligió a él, y todo aquel que haya elegido, que el Señor le elige, amén, es porque en él está la capacitación, aún sobre sus errores. Pero nosotros no mirando a aquellos, sino mirando, hermano, aleluya, su conducta, su fe, imitando esa fe, imitando, aleluya, esa conducta, amén, y a su nombre. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? El hermano Gustavo, amén, le voy a culminar, le hablaba de Abisaí, amén, y me llama la atención, hermano, ese toque, amén, porque Abisaí tenía su batalla, él estaba batallando y el rey estaba batallando. Pero él estaba viendo, a pesar que estaba en su batalla, que tenía los opuestos en él. No quitemos nuestra vida de nuestro vida. Que cuando veamos, hermano, esa necesidad, que como veamos que no puede, hermano, aunque nosotros tengamos también nuestras batallas, aunque nosotros también tengamos nuestras necesidades, dejar un momento lo de nosotros e ir y echarle la mano, echarle aquel apoyo y a su nombre. Llegar, hermano, en su ayuda. Abisaí llegó en ayuda de su líder. Y dice la palabra del Señor que más adelante, cuando se devolvieron y estaban, aleluya,
hablando de aquello, dice la palabra que él dijo, nunca más saldrás, no sea que se apague la luz. Amén. De Israel. Me llama la atención, hermano, porque Abisaí, hermano, no era una persona egoísta. No, debemos, hermano, imitar este espíritu de Abisaí. Pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de Abisaí, de que no seamos egoístas, amén. De que entendamos y comprendamos el peso que tiene nuestro pastor. Amén. Porque dice, no sea que se apague la luz de Israel. ¿Por qué? Porque vivirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso usted y yo debemos velar, amén, lo espiritual, ser un cercado alrededor de él, siempre brindándole la ayuda como Abisaí y velando, aleluya, en lo que él puede y lo puede hacer. Amén. Que mejor nosotros enfrentemos muchas veces esas batallas y librarlos a él de que él vaya a caer. Amén. Y así. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Aplaudan al Eterno. Culmino con esto. Cuando nos preocupamos por la necesidad de nuestro líder, Dios se encarga de la fe. Mostremos con hechos nuestro amor, un gesto de generosidad que muestre que su labor es valiosa, que son seres humanos que sienten, aleluya, y a su nombre, que son seres humanos, hermano, y sienten. ¿Cuántos años tiene el hermano pastor aquí y no ha visto a sus padres? No le supuesto. ¿Cuántos años, hermano, ellos tienen ahí encerrados, hermano? Nosotros compartimos con nuestros familiares, de vez en cuando, de cuando en vez. Pero ¿cuántos ellos comparten con sus familias? Siempre están ahí ellos, solamente ellos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a ellos para compartir con ellos? Ellos son nuestra responsabilidad y son nuestra familia. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Tengamos, hermano, empatía. Amén. Pongámonos en sus zapatos. Aprendamos a ser obedientes y sujetados a ellos. Aprendamos, hermano, a tener el espíritu de esta tsunamita. Amén. En donde nos preocupemos, aleluya, no solamente por el bien, amén. Porque podríamos, hermano, enfatizar la comida que ella siempre le daba, la podemos poner como tipología del bien. No, y al final del día, no, hermano, más allá hay necesidades. Amén. Que el diezmo no la puede cumplir. Amén. El apoyo espiritual, la oración, y aún más allá cosas, hermano, que si nosotros la estamos viendo, no hagamos la vista gorda, amén. No nos hagamos los locos, sino al contrario, velemos por ello. Porque muchas veces somos egoístas, hermano, y nos hace falta el espíritu de Abisaí, que pensamos más en nosotros que en los demás. Si él está bien, si su familia está bien, si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Si él levanta la mano, como Moisés cuando levantó las manos, y nosotros nos preocupamos por sostenerla, uno sosteniéndola y otro batallando allá con Amalek. Y cuando él obtenga victoria, nosotros vamos a obtener victoria. Nuestra victoria, hermano, depende, hermano, de la victoria de nuestro pastor. Nuestro bienestar depende del bienestar de nuestro pastor, de su esposa, de sus hijos. Amén. Tengamos empatía, hermano. Valoremos a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos. Amén. Aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y antes de entregar el micrófono, quisiera orar por la familia pastoral.